to you today. Y como de costumbre, And as is custom in this house, quisiera que en reverencia a la palabra de Dios I'd like that in reverence to the Word of nos God, pongamos de pie. we stand to our feet. Me acompañen a abrir su Biblia en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33. If you can join me in John 16:33. Yo no dudo de que esta tarde I've got no doubt that this afternoon, Dios hable a tu corazón God will speak to your heart, y puedas salir de aquí renovado, and you'll leave here renewed, transformado, transformed, fortalecido. strengthened. La palabra de Dios siempre da esperanza, The Word of God always gives hope. siempre da vida, It always gives life, porque son dictados del corazón de Dios, because they're words of God, dictados del corazón de Dios al corazón del hombre. dictated from the heart of God to the heart of man. Así es que no importa cómo llegaste hoy, So it doesn't matter how you came here today. si crees a su palabra, If you believe His Word, Dios puede obrar algo sobrenatural en tu God vida. can make a supernatural work in you. Juan 16:33 dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. ¿Eso es una buena noticia o una mala noticia? Is that good news or bad news? ¿Tendrán que sufrir es buena noticia? You have to suffer by good news? Sí lo es. It's good. Y lo vamos a descubrir por qué. And we're going to discover why. Puede sentarse. You may be seated. Esas son palabras de Jesús. Those are the words of Jesus. Así es que si es de Jesús, So if they're Jesus that's saying es una buena noticia. it's good news. El tema de esta tarde lo he titulado Today's sermon is titled Superando las crisis. Overcoming Crisis. Superando las crisis. Overcoming crises. El problema no es tener las The crisis, problem is not having crisis, sino es cómo superarlas. but how do we overcome it? Eso es lo más importante. That's what's important. Porque nosotros en la vida vamos a vivir Because in life we will live enfrentando crisis todo el tiempo. crisis by crisis. Este mundo está lleno de aflicción This world is full of affliction. y ahora mismo And now, alguien está pasando una this crisis. moment, someone is going through a crisis. Alguien acaba de pasar una crisis. Someone has just gone through a crisis. Alguien va a atravesar una crisis. Someone is going to go through a crisis. Cuando describimos la palabra crisis, ¿qué significa? What are we talking about when we describe the word crisis? La palabra crisis la usamos para describir una condición, We use it to describe a condition una circunstancia or a circumstance en el entorno de nuestra vida. within our lives. Eso es una crisis. That's a crisis. Podemos decir que una crisis es algo que está fuera de mi control. We can say that a crisis is something that's out of my control. Una crisis es algo que no puedo entender qué es lo que está pasando. When I don't understand what's happening. Pero hay algo que nosotros vamos hoy a descubrir, But there's something we're going to discover together today, que en Dios no existen las crisis. which is that God doesn't exist in the crisis. Dios no conoce He crisis. doesn't know crisis. Por eso vamos hoy a aprender desde una perspectiva divina So we're going to learn from a divine perspective. cómo es que Dios ve la crisis, How is it that God sees crisis? diferente a la forma como nosotros lo vemos. And how it's different from how we see it. Si nosotros logramos entender bien lo que es una crisis desde la perspectiva divina, If we're able to understand a divine perspective of what hoy a crisis vamos a is, descubrir cómo superarlas. today we'll also discover how to overcome it. Y para mí es importante For me, it's important que nosotros como hijos de Dios that as children of God, comprendamos we may understand que las crisis that crisis son parte de la vida diaria. is a part of daily life. Por ejemplo, una crisis puede ser It can be alguien que pierde su empleo, someone who loses their job, alguien que pierde un sueldo, or a loved one, alguien que pierde una empresa, or someone who loses a business, alguien que pierde su salud. who loses their health. Eso es una That's crisis. a crisis. La mala noticia Bad news. o un diagnóstico de un médico es una crisis. Or a bad diagnostic of a medic is a crisis. Un divorcio es una crisis. Divorce is a crisis. Son diferentes tipos de crisis. Different types of crises. Cuando alguien está pasando por una dificultad financiera que no tiene ni para pagar la renta, eso es una When crisis. someone can't even pay their rent, that's a crisis. Un hijo rebelde en una familia es una crisis. When you have a rebellious son in a family, that's a crisis. Y todos esos tipos de crisis las vivimos. And we live all those kinds of crises. Y a veces decimos, pero si
yo soy hijo de Dios, And sometimes we say, but I'm a son of God. si yo tengo fe, I have faith. si yo oro, I pray. si yo leo la I Biblia, read the Bible. yo ayuno, I fast. yo sirvo, I serve. ¿por qué tengo que pasar por esta crisis? Why do I have to go to this crisis? Hoy vamos a descubrir algo, Today we'll discover something. y es que entenderemos que hay principios prácticos And that's there are practical principles que nos ayudarán a entender cómo superar las crisis. which will help us overcome crises. Y yo quiero darte hoy 9 principios. So I want to give you 9 principles No today. sé si vamos a lograr alcanzar los 9 I don't principios, know if we'll get to all 9, pero si no, solo damos algunos. but if not, we'll just give some. Pero los que voy a darte, The ones that I will give estoy you, seguro que te van a ayudar I'm sure will help a superar la crisis. to overcome Y el crisis. primer principio es, The first principle is tu crisis your crisis no define tu derrota, does not define your defeat, sino define tu testimonio. but it defines your Ya testimony. con eso estamos seguros. Just with that, we're sure Mi crisis My crisis no define mi derrota, will not define a defeat. define mi It'll testimonio. define my testimony. Cada vez que tú y yo atravesamos una crisis, Every time you and I go through a no es crisis, con la intención de que sea derrotado, it's not with the intention for defeat, sino being que de ahí defeated, salga un gran testimonio. but for a great testimony. ¿Por to qué come out of it. razón en Hebreos 11 se dice los héroes de la fe? Why do we say the heroes of the faith in Hebrews 11? Porque ellos pasaron grandes Because crisis, they went through great crises, las cuales se convirtieron which turned into en grandes a testimonios. great testimony. Y si algo nosotros tenemos que comprender como principio número 1, There's a principle that we must understand, es que mi which crisis is that my crisis define defines mi testimonio. my testimony. Lo que hoy es una crisis, What's a crisis today, mañana será un testimonio. tomorrow is a testimony. Lo que ayer fue una crisis, What was a crisis para ti yesterday, hoy ha sido un testimonio. today is a testimony. Porque como cantábamos hoy, Because as we said, Dios es fiel God is y hemos faithful. creído a la fidelidad de Dios. We have believed in His Ahora faithfulness. el apóstol Pablo Now the Apostle Paul lo dice de esta manera says it this way en Romanos 8:28. in Romans 8:28. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Es interesante que Pablo nos diga, It's interesting that Paul says, ustedes you aman a Dios love God, y toda crisis, and toda all situación crises, all situations obra para bien. works together for good. A veces nosotros tendemos a hacer confesiones o declaraciones donde decimos, mi Dios es mi proveedor. Es una buena declaración. Sometimes we declare that the Lord is our Mi provider, Dios es mi sanador. that the Lord is our healer. Es una buena confesión. It's a good confession, Pero esta es buena. but this one's good. Cuando Pablo dice, When Paul says, todas las cosas all things ayudan a bien work together for my a good, los que aman a Dios. for those who love God. Eso significa That means que si estoy pasando that if I'm going por una enfermedad, through sickness, me va a ayudar a bien. it's going to help me towards Parece good. contradictorio, It sounds contradictory. pero yo amo a Dios But I love God, y lo voy a amar and I'm going to love Him, aún en el momento más crítico de mi vida, even in the most critical point in my life, porque no importa por dónde esté pasando, because it doesn't matter what I'm going la through. fidelidad de Dios es permanente. God's faithfulness is permanent. Entonces vamos a pasar por crisis, So we'll go through crisis. vamos a pasar por tiempos difíciles, We'll go through difficult times. pero Dios dice, But God por says, cuanto ustedes me aman, as long as you love me, todas las cosas all things le ayudan work together a bien. for your good. ¿Por qué? Why? Porque tu crisis Because your crisis no define does not tu define derrota, a defeat, sino define but it defines tu testimonio. your Y testimony. todo me va a ayudar a bien And all things work together por la for my good, fidelidad de Dios by the faithfulness of God para mi vida. for my life. Yo tengo un Dios, I have a God el mismo que tú who is tienes, your God que jamás ha fallado that has never y failed jamás fallará and will never fail y jamás te va a abandonar, and will never abandon porque you. Él es el mismo Dios de ayer Because the same God of yesterday, de hoy today, y de siempre. and forever. Y lo que a los del Antiguo Testamento, And what He said to the old elders por cuanto amaron a Dios, who loved Him, su crisis fue transformada their crisis was en un transformed gran in a testimonio. great testimony. El tuyo también Yours too será definido shall be defined como un gran as a testimonio, great testimony. porque tu Because crisis your crisis no es para que sufras una derrota, is not for you to suffer sino defeat, para que Dios sea glorificado For God to be en cada glorified. etapa de tu vida, en cada circunstancia de tu vida. Every circumstance Él será of your life. glorificado. He will be glorified. Entonces aferrémonos a ello. So let's hold tight to Esta Him. This crisis
crisis, que a veces me toca que llorar, that sometimes I have to cry, será un gran will testimonio be a great testimony para gloria de su for the nombre. glory of His name. Segundo principio, The second principle, una crisis a crisis es solo temporal, is just temporary. no es eterna. It's not eternal. ¿Sabe? Aquí hay un principio poderoso. There's a powerful principle here. Lo que ahora estamos viviendo como crisis What we're living today as a crisis es temporal, is temporary. no es eterno. It's not eternal. Cuando tú estás atravesando una When crisis, you're going through a crisis, medita, meditate. esto es temporal. This is temporary. En la vida, Life en esta tierra, In this earth, nada es eterno. is nothing eternal. Todo termina. Everything ends. Y todo termina And everything ends porque todo tiene un comienzo. because everything has a beginning. En la tierra, todo lo que tiene un comienzo On earth, anything that begins también tiene un final. must also end. Esa crisis That crisis tuvo un tiempo donde entró, entered at a certain pero time, tiene un tiempo para salir. but will also exit at a certain Tuvo un time. tiempo para iniciar, Had a time to initiate, pero tiene un tiempo para but finalizar. has a time to finalize. Vengo a decirte hoy, I've come to tell you por today, cuanto tu crisis no es permanente, crisis is not permanent. estás a punto de ver el final de You're esa crisis, about to see the end of that crisis, porque esa crisis because that crisis es temporal. is temporary. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? So what must we do? El secreto está The secret is en mantenernos firmes. in maintaining firm. Ahí está el secreto. That's the secret. Mantengámonos firmes Maintain firm hasta que eso temporal until that temporary pase. problem passes Porque away. después de que eso temporal haya pasado, Because when that temporary issue passes, habrá un gran there testimonio. will be a great testimony. Yo creo I believe que mi crisis, that my crisis que la tuya, and yours es temporal. is temporary. Algunos pronto saldrán de esa crisis. Soon you'll be out of that Están crisis. cerca. I know you're close. ¿Qué es lo que necesitamos aferrarnos? What do we need to be close to Saber que en esta vida or hold on to this life? todo tiene un final. Everything has an end. La misma vida The same life. tiene un final. Life itself has an end. Todo lo que tiene una fecha de inicio Anything that has a start date tiene una fecha de expiración. has an expiration date. Todos aquí All of us here iniciamos la vida started life hace algunas décadas atrás. maybe a few decades ago. Y cuando tú naciste, And when you were born, tu fecha de nacimiento queda registrada en la municipalidad donde naciste. your date of birth is registered in the municipality where you were born. Quedó registrado cuando naciste. And it's registered when you're born. Pero también la vida tiene un final. But life also has an end. Y cuando nosotros morimos, And when we pass en la municipalidad donde morimos, in the municipality where we die, queda sentada la fecha cuando nosotros expiramos. they also register our expiration date. Yo que visito mucho los cementerios, I visit the cemeteries often, no porque quiero ir a ver not because I muertos, want to go see them, cuando nos toca que continuamente ir a despedir a muchas personas que vivieron al lado nuestro. but we need to say farewell to many people who have Y lived cada on our vez que side. estoy dirigiendo un sermón en un cementerio, Whenever I'm directing a sermon in a me cemetery, pongo a ver alrededor I look around la cantidad de lápidas que hay all the stones there are, y digo, wow, and I say, wow, todas estas personas all these people un día one day vivieron en la tierra, lived on this earth, pero un día también expiraron. but one day they also passed. Y me pongo a leer detenidamente algunas escrituras o frases que ponen, And I read some of the tombstones. pero ponen también al final At the end, they put la fecha que la persona nació the date of the person's y la birth fecha, el día que expiró. as well as the date of the person's passing. Porque siempre hay un día Because there's always a day donde todo inicia, where everything begins, pero hay un día but there's a day donde todo termina. where everything ends. En la tierra On earth, todo es temporal. everything is Tu temporary. crisis Your crisis es temporal. is temporary. Pero si hay algo que hoy tenemos que recordar, If there's something we must remember, es que en esta vida it's that in this life, lo único que es the permanente only thing that is permanent es Dios is God
y sus and His promesas. promises. Dios y sus promesas God and His promises no tienen fecha de do expiración. not have an expiration Por date. eso, si dice la Escritura That's why if the Scripture que says todas las cosas ayudan a bien a los que le aman, all things work together for His good, eso no ha expirado. that has not expired. Eso sigue vigente. That continues. Esa promesa es para nosotros. That promise is for us. Porque lo único que permanece, Because the only one lo who único remains, que es estable, the only thing that is es established Dios y sus promesas. is God and Por His eso promises. aferrémonos a sus promesas. So hold on to His promises. En el momento de la In the crisis, moment of crisis, aferrémonos a hold Dios, on to God. aferrémonos a las promesas. Hold on to His ¿A promises. dónde vamos a ir? Where are we going to go? Si solo en Dios tenemos esperanza mientras vivamos aquí en la tierra. If we only have hope in God on this earth, Él es el único. He's the only one. Por eso es que es necesario That's why it's necessary mantenernos firmes, maintain firm, sabiendo que estamos viviendo knowing that we're living todo aquí en la vida here in this life de manera temporal. in a temporary way. Todo tiene una fecha de expiración, Everything has an expiration menos date, las except promesas de este libro. the promises of this word. Esto nunca se corroe, This never corrodes, nunca expira, never expires, porque Dios y sus because promesas God and His promises permanecen para siempre. remain forever. Cielo y Heaven tierra pasarán, and earth will pass, pero su palabra but His word no pasará. shall not pass. Todo va a pasar, Everything pero passes, esta palabra but this word permanece para siempre. remains forever. Han pasado Things have passed, generaciones tras generaciones generations after y generations, esta palabra and this word sigue fiel. continues to be Esta faithful. palabra This word permanece para siempre. remains forever. Esta es la palabra This is the word que creyeron los patriarcas, that the patriarchs que believed in, creyeron los that profetas, the prophets que believed in, creyeron los apóstoles, that the apostles que believed creyó la iglesia primitiva. that the primitive church believed Esta es in. la palabra This is the que word sigue creyendo that continues la to iglesia del siglo XXI. The church of the Porque el 21st cielo century, pasa, because heaven's pero past, sus promesas but His promises permanecen para siempre. remain forever. ¿Sabe? Do you know? Jesús Jesus, en Juan 16:33, in John 16:33, Él dice: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes. Yo he vencido al mundo. ¿Sabe qué dice Jesús? you know what Jesus says? Cuando Él dice, yo les dije, When He says, I have told you, Él está diciendo, yo ya se los mencioné. He's saying, I've already mentioned this to Yo you. ya les dije, I already told you, ustedes you van a sufrir, will suffer, pero confíen. but trust Yo he vencido al mundo. that I have overcome the world. Esas frases últimas Those phrases at the end encierran lo que Él dice. close what He says. Encuentren paz en mí. Find peace in me. Encuentren descanso en mí. Find rest in me. Porque yo Because I ya vencí al mundo. have overcome the world. Pero que ustedes tienen que sufrir. Do you have to suffer? Tienen que sufrir. Yes, you'll have to Yo suffer. pensé que como era un verdadero cristiano no iba a sufrir. Oh, I thought because I was a true Christian I wouldn't have to suffer. No importa It doesn't matter cuántos años de cristianos llevemos, how many years you have being a Christian. vamos a sufrir. We will suffer. Jesús lo dijo. Jesus said it. Ustedes tendrán que sufrir. You'll have to suffer. Ahí no dice tal vez, It doesn't say maybe. posiblemente. Possibly. Ahí dice tendrán It que says you sufrir. will suffer. O sea, nosotros tenemos que saber We need to know que la crisis llega. that crisis will come. Y nosotros tenemos que decirle, And Dios, we have to say, God, sé que tú ya lo dijiste. I know you said it. Y por cuanto tú dijiste And as long as you said que it, yo voy a sufrir, that I'm going to suffer. pero que a pesar de que voy a sufrir, But despite suffering, tú me has dicho que todo me ayuda para bien. you've said oh, everything will be working together Entonces for my tengo good. paz So I have peace. en que lo que venga That what will come, lo voy a enfrentar I can confront y it. voy a salir en And I victoria, will be victorious. porque mi crisis Because my crisis no define mi derrota, is not defined sino by the define mi defeat, testimonio. but my testimony. Porque mi crisis My crisis es temporal, is temporary, pero tus promesas but your promises son permanentes are permanent y son eternas. and are eternal. Por eso, That's why. si tú ya venciste al mundo, If you've overcome the world, yo tengo paz I have peace. de que voy a tener
la victoria. that I'll have Por lo victory. tanto, Jesús dice, That's why Jesus said, sean valientes. be brave. ¿En qué momento nos dice que seamos In valientes? which moment does he tell us to take courage? En el momento que estamos pasando la crisis In the temporal. moment we're going through the temporary Yo vengo a crisis. decirte hoy, I've come to tell you, sé valiente take por lo que courage estás atravesando ahora. with what you're going No through. te rindas. Don't give up. Sé valiente. Take courage. Ten fe. Have Sé faith. valiente. Have courage. No desmayes. Sé valiente. Have courage. Porque vas a ver Because you'll see que tu crisis that your crisis se convertirá will turn en un into testimonio. testimony. Muchos de los que fueron reconocidos Many who were known fueron reconocidos por su testimonio. were recognized by their testimony. Hemos hablado más de una vez aquí de una mujer We've valiente. spoken many times about a brave woman, Una mujer que rescató a más de 800 judíos. a woman who rescued more than 800 Jews, Una mujer que no era judía. who was not Jewish, Una mujer de procedencia holandesa. a woman from the Netherlands. Su nombre era Corrie ten Boom. Her name was Corrie ten Boom, Una mujer que realmente a woman nos inspira. who inspired us Porque es una mujer que realmente demostró una valentía because she implacable. demonstrated bravery. En 1944 por estar rescatando más de 800 judíos. In 1944, she had rescued more than 800 Esta mujer Jews. fue arrestada. This woman was arrested. Y finalmente en 1944 ella es enviada a los campos de concentración. And in 1944, she herself is sent to the concentration camp. De alguna manera, milagrosamente, And miraculously, a esta mujer la sueltan. they let this woman go. Eso fue algo It sobrenatural. was something supernatural. Ella debía pasar por la incineración como los demás She should have been incinerated like the rest of them en un campo de in a concentración. concentration camp. Pero de forma milagrosa, But in a miraculous way, ella es liberada. she's liberated. Y más tarde, cuando ella sale, And later, when she's su freed, mayor valentía her great bravery fue tener que enfrentarse a un soldado alemán was having to confront a German soldier que más tarde se convirtió al evangelio. who later would convert to the gospel. Este soldado alemán This German soldier que de una forma brutal who brutally, trató a Corrie y a su hermana Betsy, who treated Corrie and her sister y Betsy brutally, frente a él and in front of him, le pidió a esas dos mujeres he asked those two women que se desnudaran, to get naked, haciéndoles pasar vergüenza, causing them shame, haciéndoles pasar humillación. embarrassment. Y ahora Corrie ten Boom se encuentra con este soldado And then Corrie ten Boom faces this soldier again, que tiene que perdonarlo. who she has to forgive. Y ella ora a Dios y le dice: And Dios, she prays to God and says, God, tú conoces mi insuficiencia you understand my insufficiency, para perdonar a este my hombre. inability to forgive this Pero te man. pido que me des tu perdón But I ask that you give me your para yo forgiveness poder perdonar a este so hombre. that I may forgive this man. Aquella mujer es llena del amor de Dios That woman is filled with the love of God, y con esa valentía and with that bravery, perdona a aquel hombre she forgives that man que la hizo pasar esa vergüenza who made her go through that y ese humiliation trato tan vil and that shame que ella sufrió mientras estaba en el campo de concentración. that she suffered while she was in the concentration camp. Es algo interesante It's interesting porque Corrie ten Boom because Corrie ten Boom fue una mujer que confió en was Dios, a woman who trusted in God, sabiendo que su crisis knowing that her crisis era temporal. was temporary. Y una de sus más recordadas expresiones o frases And one of her most memorable es esta que expressions ustedes van a ver allí en pantalla. was this one that you'll see on the screen. Nunca tengas miedo de confiar un futuro desconocido a un Dios conocido. Indudablemente Undoubtedly, es una frase poderosa it's a powerful phrase porque todos aquí because all of us here
desconocemos nuestro futuro. don't know our future. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Nobody knows what's going to Yo happen no sé tomorrow. qué va a pasar I mañana, don't know what's going to happen. pero sí tengo claro But I do know que aunque no conozco mi that though futuro, I may not know my future, conozco al Dios I know a que God conoce mi futuro. knows my future. Por eso es que sé que a pesar de todo, that's why I know despite Él everything, me dará He will give la me His oportunidad opportunity de convertir mi to crisis convert my en un crisis poderoso testimonio powerful testimony para gloria de su for the nombre. glory of His name. Es maravilloso saber It's wonderful to know que no conozco mi futuro. that I don't know my future. Pero le voy a decir algo. But I'm going to tell you something. ¿Alguno de ustedes conocía su futuro hace un año? Did you know your future a year ago? No. No. Pero mire dónde está. But look at where you are. Pueda que pasó por miedos, You may have gone through fear por inseguridades, insecurity, por temores. fear. Y hoy, And now, lo que era un futuro what was the future es un pasado. is the past. Lo que era una crisis What was a crisis es un testimonio. is a testimony. Usted está en pie You're on your feet. gracias a la fidelidad de ese Dios Thanks to the faithfulness que of that siempre God conoce who always knows su futuro. your future, El que conoció the one who knew, y el que conoce mañana. and the one who will know. El futuro es The Dios. future is God. Nosotros no lo conocemos. We don't know, Por lo tanto, descansamos en Él. so we can rest in Him. Esta mujer This woman nos demuestra shows us la valentía que se debe tener the courage that we must have mientras estamos pasando por una crisis temporal. while we're going through a temporary crisis. Pero yo sí sé, I do know, como dijo Pablo, as Paul said, sabemos we know que los que Dios aman, that those who God loves, todas las crisis all crises les ayudan para bien. will help them towards Porque el good, futuro nuestro because our future depende de nuestro Dios, depends on our el que God, tiene el the control one who has control de nuestro ayer, of our de yesterday, nuestro hoy of our today, y de nuestro and mañana. of our tomorrow. Él lo tiene todo bajo He control. has it all under control. Por eso es que tenemos que aprender a descansar en We Él, have to learn to rest in Him, porque Él because He es el Dios is our God, que lo sabe todo. and He knows everything. Y Él sabe cada paso que nosotros damos He knows each step you take y cada paso que vamos a dar mañana. and each step you will Así es que take. descansa en Él. So rest in Him. A veces nos cargamos Sometimes we burden ourselves pensando qué haremos mañana, thinking, what am I going to do qué va a tomorrow? pasar What's going to mañana. happen tomorrow? No sabemos si nos vamos a levantar o no. We don't even know if we're going to wake up or not. ¿Quién asegura que mañana se va a levantar? Who has the assurance that they'll wake up tomorrow? Solo Dios. Only God. Descansemos en Dios. Rest in God. No nos preocupemos. Don't worry. No nos carguemos. Don't burden. Hoy es hoy. Today is Y today. dile a Dios, Say to God, sé que estás conmigo. I know you're with Me has me. dado la fuerza. You've given me Me has strength. dado la valentía. You've given me courage. Quiero seguir confiando I want to keep en trusting que tú eres and that you are mi hoy my today. y mi mañana. and my Y tomorrow. seguiré descansando I en will ti. continue to rest in Tercer you. principio. The third principle, Esto que te dije what I just de said to you Corrie ten Boom about Corrie ten Boom, nos lleva takes al us tercer to the principio. next principle. Conoce a tu Dios, Know your God, quien conoce a tu futuro. who knows your future. Conoce a tu Dios, Know your God, quien conoce tu who futuro. knows your future. Vamos a conocer a Dios. We're going to know God. ¿Sabe? ¿Usted conoce a Dios? Do you know God? ¿Cómo lo conoce? How do you know Him? Buena pregunta, ¿verdad? It's a good question, right? ¿Usted conoce a Dios? Do you know God? ¿Cómo lo conoce? How do you know Him? ¿Sabe con quién me inspiro yo? You know who inspires me? Con un hermano de la Biblia, A brother from the Bible. que ya se adelantó. Vivió muchas crisis, He lived through many crises. pero hay que aprender de ese But hombre. we got to learn from this man. Y es David. And it's David. David conocía a Dios David knew God cuando veía when he saw la creación. creation. Él decía, cuando veo los cielos, He said, when I see the heavens el sol, and the sun, la luna, the moon, las the estrellas, stars, que tú formaste con tus manos. and that you formed with your hands, Obra de tus manos. the work of your hands, Obra de tus manos. the work of your hands. Me pregunto, I ask myself, ¿qué es el hombre what is man para que pienses en él? that you are mindful of him? ¿Qué es el hombre What is man para que lo visites? for you to visit him Frente a tu enorme creación, in front of your great creation? ¿qué es el What hombre? is man? Y claro, yo dije, wow, David veía el sol. And I said, wow, David would look at the sun Wow, lo que Dios hizo. and say, look at what God created. Inmenso ese Dios. What an immense God. Por eso es que más tarde él dice, That's why later he says, engrandezcan a Jehová conmigo magnify Jehovah with y me, exalten aún a su nombre. exalt his name. Y yo fui un poco más allá que David.
And I even more than David. Ah, no, usted dirá que mejor se puso que David. No. David veía el sol. David would see the sun, Yo dije, esa es la creación de Dios. and I would say that's God's creation. Pero ¿qué hay más allá del sol? But what's more there than the sun? Y algo que me llamó la atención And something that called my es attention lo que dice Colosenses 1:17. was what Colossians 1:17 says. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes que el sol, He's before the sun. Él es antes que la luna, He's before the moon. Él es antes que las He's estrellas, before the y stars. todo lo que vemos And all that we see en Él subsiste. are held by Him together. O sea, Él es el que le da el mantenimiento, He's really the one who holds it together. Él es el que lo sostiene. He's the one who sustains it. Impresionante. It's impressive. Entonces le dije, Señor, qué impresionante So I said, God, how impressive que tú hagas esto. that you do this. Pero algo que me sorprende, iglesia, But something that surprises me, y es que church, la ciencia nos está ayudando a tener un poquito más de conocimiento de la creación de Dios. that science is allowing us to understand God's creation even better. Y descubro que los científicos And I discovered that the scientists estiman que hay alrededor de 2 billones de galaxias en el universo. believe that there are around 2 billion galaxies in the universe. 2 billones. 2 billion. ¿Qué es una galaxia? What is a galaxy? Es un grupo It's a group, innumerable de estrellas. an innumerable group of stars, Y dicen los científicos and to que say existen 2 billones de that galaxias. there are 2 billion galaxies. La única que conocemos The only one that we know, son las cosas que vemos, Are las the- estrellas que están en el cielo en la noche. ones that we see, the stars, Vemos at la night, luna, vemos el the sol moon, the sun, y vemos que eso es glorioso. and we see how glorious it Pero is. existen 2 billones. But there are 2 billion, Y en medio de eso and in the midst of that, también existen los planetas. there exists the planets. ¿Qué es un planeta? What's a planet? Según los científicos, According to the un scientists, planeta one planet es un cuerpo is a body que está sostenido o rodeado that is sustained or surrounded por una estrella. by, or surrounds a star. Eso es un planeta. That's a planet. Y me llama mucho la atención esto, And it calls my attention porque dice que ese planeta gira alrededor de una estrella. because it says that the planet rotates around a star. El planeta en que nosotros vivimos, The planet that we live on, su estrella es el sol. its star is the sun. Y la Tierra And Earth se mueve moves o gira, or rotates orbita alrededor del or sol. orbits around the sun. Y algo que me queda más claro And what is clear de to que me ese Dios que servimos is that the God we serve es tan inmensamente immense. glorioso. and glorious. Fíjese que para mí el planeta Tierra es una cosa grande. For me, Earth is huge. Cuando yo veo el sol digo, When wow. I see the sun, I say, wow. El sol The sun es demasiado grande. is massive. Según los científicos, According to scientists, el sol the sun es 109 veces en diámetro más grande que la Tierra. has 109 times the diameter of the Earth. 109 veces. 109 times ¿Cómo bigger. se lo describo para que usted tenga una mejor idea? How can I describe it so you have a better idea? De manera que mire, si el sol es 109 veces más grande que la Tierra, If the sun is 109 times bigger than the Earth, definimos que la Tierra es como una pelota de ping pong we can say that the Earth is like a ping pong ball versus una pelota de básquetbol. versus a basketball. Así es la Tierra That's Earth y así es el sol. versus the sun. Pero para mí la Tierra es inmensa. But to me, Earth is massive. Sin embargo, si lo comparamos con otros astros, However, if we compare it to other astral bodies, es inmenso. it's massive. Y aquí nos puso Dios en la Tierra. And here's where God put us on Earth. Pero si algo también veo But something else I see es que dicen los is científicos that the scientists say que hay exoplanetas. that there are exoplanets. Nosotros solo nos centramos en el planeta Tierra porque es donde vivimos y eso es lo que tenemos que hacer. We only focus on planet Earth because that's where we live and that's what we have to do. No somos científicos para estar haciendo algunas experiencias científicas We're not scientists to be experimenting solo por informarnos, just to inform ourselves. pero los científicos dicen But scientists que say existen otros that exoplanetas. there are exoplanets. ¿Qué es un exoplaneta? What's an exoplanet?
son otros planetas other planets que giran alrededor de otra estrella. that rotate around another star. Y le llaman exoplanetas And they call it exoplanet porque están fuera del Sol. because they're outside of the sun. No es el Sol que gira It's not the sun that alrededor de rotates esos exoplanetas. around those planets. Están fuera de nuestro sistema solar. They are outside of our solar system. Ahora, fíjese que dicen los científicos Now the scientists say que hay más de 6,000 exoplanetas. that there are more than 6,000 exoplanets. El planeta Tierra es Planet uno Earth is one of them, y hay más de 6,000 exoplanetas and there's more than 6,000 others. que ni siquiera conocemos, We don't even know them. que ni siquiera sabemos We don't even know y about them, tampoco nos interesa. and we're not interested in them. ¿Para qué quiere saber usted de otros exoplanetas? Why do you care about other exoplanets? Yo lo investigué I investigated solo it para saber just to know lo que Dios ha creado. what God has created. Pero más de 6,000 But exoplanetas. there's more than 6,000 of them. Y el exoplaneta más lejano de nosotros The exoplanet that's furthest from us, que vivimos aquí en la Tierra, that we live from here on Earth, fíjese que ese exoplaneta that planet está tan distante, is so far está tan lejos de la Tierra, from Earth que dicen los científicos that the scientists say que ese planeta lejos de la Tierra, that that planet that's so far away from de Earth, distancia, in distance, viajando, traveling, está a 3,000 años luz. is 3,000 light years away. 3,000 años luz. 3,000 light years. ¿Cuánto es eso en kilómetros? How much is that in kilometers? Yo me puse a investigar, me estoy volviendo un poco científico. I'm getting real sciencey, Me puse a investigar but I started investigating. y claro, yo le voy a dejar a usted que haga la matemática. I'll let you do the math. No aguanta mi cerebro con tanto número. My brain can't handle that many numbers. Pero un año luz But 1 light year son 299,792 kilómetros. are around 300,000 kilometers. O sea, encerrémoslo, serían 300,000 kilómetros un año luz. So 1 light year is 3,000 kilometers. Ahora multiplique 3,000 por 300,000, usted sabrá cuál es la So matemática multiply 300 by 300,000. para llegar de aquí al planeta más lejos. And then you'll know how long it takes to get Le to this comento eso planet. por si usted quiere hacer algún viajecito. I'm letting you know in case you want to take a little trip. Cosa que no nos alcanzaría ninguna vida para llegar allá. There's no single life that would be able to reach that. 3,000 años luz. 3,000 light Ni years. Matusalén, Not even Methuselah, que vivió casi 1,000 años, who lived almost le 1,000 alcanzaría years, la vida would be able to para do llegar a that, donde está el planeta más lejos. or have the life to get to the furthest planet. Tendría que tener 3 vidas el pobre, pero ya llegaría bien matado, bien viejo, bien gastado. He'd have to have 3 lives, but he'd arrive very wasted. Pero como a nadie le interesa viajar 3,000 años luz, But it doesn't matter to anyone to travel 3,000 light y years. como dije, And as I said, cada planeta each planet tiene su propia estrella. has its own star. Cada planeta Each planet orbita o gira orbits or en rotates su propia estrella. in its own star. Nosotros aquí en la tierra tenemos la bendición de que la estrella nuestra es el sol. Here we have the blessing that our star is the sun. Impresionante que diga que la tierra se mueve alrededor del sol. It's impressive that the earth moves around the sun. Usted siente que está en el mismo lugar ahora, ¿verdad? You feel like you're in the same place right now, right? No le ha dado vuelta todavía. You haven't felt El the- único lugar que da vuelta si usted se va a un restaurante que hay allá por la CN Tower, The only ese one that sí da turns is if vuelta. you go to the restaurant Yo me in puse a the pensar CN un día, Tower. dije, si la tierra da vuelta, ¿por qué no da vuelta como esto? Puedo ir viendo todo alrededor. No da vuelta como nosotros pensamos. If the earth rotates, why don't we rotate? It's Lo cierto es que la tierra se mueve. What's certain is that the earth is moving. ¿Y sabe qué es lo que me regocija de esto? And you know what gives me joy about this? Es que si cada planeta Is that if each planet tiene su propia estrella, has its own star, la estrella the star de ese planeta of each planet es la que sostiene is what sustains el planeta. the planet. La tierra es sostenida Earth is sustained por la gravedad que causa el sol by the gravity caused by y the a la sun misma vez el movimiento que le da. and the movement that it gives it. Eso crea un balance. That creates a balance. En el momento In the moment que la tierra se salga de la órbita de su estrella, that Earth falls out of its star's orbit,
estamos perdidos todos. We're all lost. Un pequeño descontrol de esa órbita. Just a small. Por eso es que a mí me llama la atención del Dios grande que servimos. That's why it calls my Porque attention dice to the la God that we Biblia en el serve. verso anterior que leímos Because the Bible says in the verse que that we read todo fue creado por Él that everything was y created by Him todo en Él subsiste. and everything subsists in Him. Qué impresionante. Usted no está diciendo, Señor, no te olvides de mantener la tierra en exactamente donde tiene que dar. You don't have to tell the Lord to Eso se maintain encarga it. Él. He takes care Aquí of nadie está preocupado diciendo, hoy di un mal paso y se va a mover la tierra. Nadie No dice one's eso. scared about a misstep Todos on the caminamos tranquilos. We all walk Porque nuestro Dios tiene cuidado de todo lo que crea. Porque si Él lo creó, Él sabe cómo darle el mantenimiento. God created, He knows how Ahora, to maintain si it. Él te creó a ti, te puso en la tierra, Created you and put you on earth. quiero que sepas algo. I want you to know Número something. Number uno, one, no necesitamos viajar 3,000 años luz para llegar al planeta más lejos. we need to travel 3,000 light years to go to the closest Porque a planet. pesar de que en la Vía Láctea el Sol es la estrella, Because sun is our star, pero nosotros, but we, los hijos de the Dios, children of God, tenemos una estrella have one star. y tenemos que girar alrededor de esa estrella. Which we rotate Y esa around. estrella se llama Jesucristo. And that star's name is Porque Jesus por Él Christ. vivimos y Because en for Él Him we live. subsistimos. And He subsists Esa es us. la estrella que nos mantendrá. That's the star that Que es maintains la us. gravedad que nos atrae. It's the Es la gravity. relación que tenemos con By the Él. relationship, ¿Qué es lo que nos mantiene? What maintains El us? propósito que Él nos the dio. purpose He's given us. Eso nos mantiene un balance. That's what keeps us El balanced. día The day que nosotros ya no giremos alrededor de esa estrella, that we don't rotate around that star, vamos a crear un desbalance. we will create an imbalance. Cuando nosotros nos desbalanceamos es porque empezamos a girar alrededor de alguien o de algo que no es la estrella. When we feel imbalance, it's because we're rotating around something that is not Por the eso es que star. cuando Jesús vino al That's why mundo, when Jesus came to the earth, a los magos, lo primero que se les reveló fue la estrella de Belén. the wise men were first revealed Ellos to by the star of siguieron la Bethlehem. estrella. They followed the star. Más tarde Jesús dijo, Later Jesus said, yo soy I am la luz del mundo. the light of the El world. que me sigue The one who follows no andará en tinieblas. will not be in darkness. Esa es la luz That's the que light nosotros tenemos que seguir, that we need to a la que follow. nosotros tenemos que that we mantenernos. need to maintain. Y número dos, And number two, gracias a Dios, thank God, no necesitamos ir a ningún planeta we don't need to go to any other planet y gastar 3,000 años luz. and waste 3,000 light years. Nosotros, nuestra estrella, Our star, más de 2,000 años atrás, more than 2,000 years ago, vino a esta tierra came to this earth y murió por and nosotros died for us para darnos ruta directa, to give us direct access, no al planeta 3,000 años luz. not to the planet that's 3,000 light Y years yo me away. puse a pensar, And I started thinking, si el planeta más lejos if the furthest planet es de distancia 3,000 años luz, is 3,000 light years away, ¿a cuánta distancia está how far el creador de esa luz? is the creator of that light? ¿A qué distancia está entonces el cielo? How far is the heaven? Allá no llega cohete, no llega cometa, There's no firework or no comet llega or astronauta. astronaut that gets there. Había un corito que nosotros cantábamos cuando éramos niños. There's a song we used to sing when we were children. Para ir al cielo no se necesita ser un astronauta, ser un aviador. Solo por la sangre, solo por la sangre, solo por la sangre. ¿Qué necesitamos? What do we need? La sangre. The blood. El día que usted y yo morimos, The day you and I die, mire, escuche, más rápido que la velocidad de la luz, what's faster than light years? estamos en el cielo. We are in heaven. De parte de esta tierra, As soon as you leave this su earth, espíritu your spirit se traslada translates a donde está el Creador. over to where the Creator is. Un día vamos a morir. One day we will die. ¿Dónde usted va a partir? Where will you go? De aquí al cielo. From here to heaven. No necesita que lo vengan a recoger en un especial cometa They're not going to pick o you en up in un a special especial comet nave espacial. or in a vessel. La sangre de Cristo. It's the blood of Christ. Dice la Biblia que el espíritu inmediatamente del que muere vuelve a Dios que lo dio.
that as soon as you die, you go to the God that you came from. Esa es la bendición That's a blessing que tenemos los hijos de Dios. that we have as children of Que God. nuestro Dios That our God está más allá de 3000 años luz. is further and bigger than 3,000 Hasta light allá no years. llega nadie. Nobody goes there. Allá solo llegan los lavados con la sangre de Cristo. Only those who are washed Y with the blood usted y of yo Christ. hemos sido lavados con esa And sangre. you and I have been washed by that blood. Esta vida es temporal. This life is temporary. Por eso es que vivimos nuestro futuro seguro. That's why we live a secure future. Yo vivo mi futuro seguro. I live a secure future. No me preocupo. I don't worry. Ahora, nosotros tenemos un planeta muy cercano aquí a nuestro. Somos We- vecinos. Now we have a couple of neighboring planets Y here. le voy a mostrar esa imagen que usted ve ahí. Ya casi estoy I'm going terminando. to show you an image. I'm almost done here. Esa imagen que usted ve ahí That image you see there es nuestro vecino. is our neighbor. Es uno de los planetas o exoplanetas, porque este no es el Sol el que la Tierra gira alrededor del Sol, pero este exoplaneta This exoplanet gira alrededor de otra estrella. rotates around a different star. Y este es otro planeta. It's another planet. No sé cómo los científicos hacen para hacer esas tomas, I don't know how the scientists take these pero photos, este planeta but this planet se llama Centauri is called Centauri, y es un poquito similar a la Tierra. and it's kind of close or similar to Earth. Creen de que They believe este puede afectar la vida, tiene de alguna forma algo que puede tener vida. that this planet may sustain Eso es life. lo que sospechan, That's what they suspect. pero no nos interesa. But we're not interested. Solo in es that. información. It's just information. Nadie quiere ir ahí. Nobody wants to go there. Aunque Elon Musk dice que está preparando algunos terrenos en Marte, Even if Elon Musk is getting some terraforms ready in Mars, Marte. Pero no importa. But it doesn't Nosotros matter. tenemos un hogar mejor we have a better home que Marte, than Mars, que Júpiter, Jupiter, Saturno Saturn, y todos esos planetas que existen. and all the other planets that exist. Pero este es el planeta But this is the planet que hay más cercano. that is closest. Pero nosotros sabemos But we know que nuestro Dios that our God es nuestra luz. is our light. Miren lo que dice el libro de los Hechos. Look at what the book of Acts says. Porque en Él Because in Him vivimos we live, y en Él and in Him nos movemos we move, y en Él and in Him somos. we are. Si la tierra se mueve alrededor del sol, If the earth moves around the sun, la sostiene el sol. it's sustained by the sun. A nosotros nos sostiene Dios. We are sustained by En Él God. vivimos, In Him we live, en Él nos movemos in Him we move, y en Él somos. in Him we are. A Él We pertenecemos belong to Him, y por eso and es for that reason, que nuestra confianza our confidence debe estar puesta en Dios. should be placed in God. Él debe ser el centro de nuestra vida, He must be the center of our life, en el cual todos debemos girar, in which we must all rotate around, todos debemos all movernos must move alrededor de Él. around Him. Porque sin Él, Because without Him, desde que nos desconectamos, the moment we nos disconnect, desequilibramos we lose balance y somos derrotados. and we're defeated. Y cuarto principio, Fourth principle, entonces nuestra vida our lives es diseñada are designed para girar to rotate alrededor de Dios. around God. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene el equilibrio. Why? Because that keeps us balanced. Si queremos superar las crisis, If we want to overcome crises, el equilibrio lo mantenemos our equilibrium is en maintained una relación cercana a Dios. in a relationship that's close Porque to esa es God. nuestra gravedad. Because He's our gravity. Y el propósito de nuestra vida And the purpose of our life es movernos en Él. is to move in Him Para que nuestra vida so that our life no sufra may not suffer consecuencias. consequences. Si perdemos nuestra gravedad espiritual, If we lose our spiritual gravity, nos vamos a enfriar. we will get cold. Si perdemos nuestro propósito, If we lose our purpose, podemos caer en we confusión can fall into confusion y rutina. and routine. Por eso necesitamos todos That's why we all need depender de to Dios. depend on God. Quinto principio, Fifth principle, ¿sobre qué estás edificando? over what are you edifying? Si nosotros vamos a superar las crisis, If we're going to overcome crisis, tenemos que saber we need to know sobre qué estamos over edificando. what we're building. Mire lo que dice Mateo 7:24. Look at what Matthew says. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Al prudente
For the prudent, le va a llover. it's going to rain. Su casa va a ser His golpeada. house will be hit. A su casa le van a llegar los ríos. Houses will be confronted by rivers. Le van a soplar los The vientos. winds will blow against it. Va a haber, de alguna manera, In one way or another, crisis. there will be crisis. El problema no es la The crisis. problem is not the crisis, El problema es dónde estamos edificando. but where are we building? Porque si nosotros pensamos, pero yo soy un hombre prudente, como dice Mateo. Because if we say I'm a prudent man, Prudente as Matthew significa says, un hombre obediente a Dios, means a man obedient to God, recto, straight, un hombre que hace las cosas o una mujer que hace las cosas conforme a Dios le agrada. who does things according to that please God. Pero la crisis siempre llegó. But crisis always comes. La crisis siempre va a llegar. It's always going to come. Y es probable que nos preguntemos, Dios, ¿por qué? And we may ask ourselves, why God? Y pensamos que Dios nos abandonó And we may think God has abandoned us, o que Dios se airó contra nosotros. or that God has turned against us. Pero déjame decirte, But let me tell you, todos vamos a pasar por la crisis. we will all go through crisis. Las tormentas van a venir, Storms will come. porque el hecho de que seamos hijos de Dios Because just because we're children of God no nos hace inmunes a una crisis. doesn't mean we're immune to crisis. Si vamos a atravesar por las crisis, We're going to go through crises. pero si es cierto que vamos a ser golpeados, But if it's true that we're going to be hit by the storm, vamos a ser azotados por los vientos y los ríos. we'll be shaken by the winds and the rivers. Esto nos lleva al sexto principio, This takes us to the sixth y principle, es which is que la tormenta, the storm, los ríos, the rivers, los vientos van a llegar. and the winds will come. ¿Por qué razón? Why? Porque aunque seamos hijos de Dios, Because even though we're children of God, Dios no nos evita de las tormentas, God does not fully allow us to pero not pass sí the winds, nos storms. garantiza But He guarantees que nuestra casa that our house no caerá. will not fall. ¿Qué hay más importante que eso? What's more important than that? No evita la tormenta, We won't always pero stop sí those storms, garantiza but He does guarantee que tu casa no caerá, that your house will not fall, porque estás edificando because you're building en la roca on the rock que es Cristo. that is Christ. Y aunque la tormenta ahora te esté azotando, And the storm may be hitting, al final in the end, tú vas a estar en pie. you will be on your Al feet. In final the end, tú vas a permanecer. you will remain, ¿Por qué? Porque la tormenta because the storm va a venir, will come, pero la garantía but the guarantee es de que Dios te ha dicho, is that God has por said, cuanto has edificado because you've built en la roca, on the rock, no hay razón there's no reason para que tengas temor for you to be fearful cuando la crisis golpea, when the crisis hits, porque al final because in the end, estarás en pie. you will be on your feet. Ahora, para el que no edifica sobre la roca, Now, for he who doesn't edify on the dice rock, la Escritura, the scripture pero says, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. También descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Vemos que en el prudente we see that the wise y en el insensato and in the foolish sucede lo mismo, go through the same a thing. diferencia The difference que el final is that in the end, es el que habla. the end is what speaks. Nuestra casa, Our house, nuestra vida, our life, nuestra familia our family permanecerá en pie will remain on their a feet, pesar de que nosotros pasamos por la crisis. despite the fact that we go through Mañana crisis. vamos a decir: Tomorrow we'll say, gracias Dios thank you God por tu fidelidad, for your faithfulness. porque fueron fuertes los vientos, because the winds were strong, golpearon mi familia, They hit my family. pero estamos en pie But we're on our por feet. tu fidelidad, Thanks to your por tu faithfulness, palabra to your y por word, tus promesas. and for your Y por eso promises. te damos honra y te damos gloria. you honor and glory. Y por último, Finally, séptimo principio, the seventh principle, la crisis the crisis no viene para destruirte, doesn't come to destroy you, sino para probarte. but to test you. Si nosotros entendemos esto, If we understand this, que la crisis que estamos viviendo the crisis we're living es solo through para is probarnos, just a test. no es para destruirnos. It's not to destroy. En la Segunda Guerra Mundial In the Second World War, fue lanzada la bomba atómica the atomic bomb was unleashed sobre la ciudad de Hiroshima, over the city of Hiroshima. y
La ciudad quedó completamente devastada. and the city was completely destroyed. Pero algo que llama la atención But something that calls my attention es que los is japoneses that the Japanese se levantaron de esas cenizas rose up from the ashes, y usted ve, se convirtieron en líderes and they became leaders de la industria automovilística, of the automobile industry, de tecnología. of technology. Cuando usted ve un carro Honda, When you see a Honda, Japanese. it's a Japanese Usted car. ve un carro Toyota, Toyota, digan amén los Toyota. Japonés, Japanese. televisores, Television, refrigeradoras, refrigerators. se hicieron famosos. They became famous. Ahora, ¿sabe que hay algo que ellos tienen? Y lo hemos dicho antes. Something that they have, and we've said it before. En el diccionario In the dictionary de los of japoneses, the Japanese, la palabra crisis no existe. the word crisis doesn't even Ellos no exist. conocen la palabra crisis. They don't know the word crisis. Por eso es que esa gente se levanta. That's why they get up. Entonces, ¿qué es crisis para ellos? What's crisis for them? La palabra crisis para ellos The word crisis for them es oportunidad. is actually opportunity. Entonces, cada vez que ellos ven una crisis, So when they see a crisis, le llaman oportunidad. they call it opportunity, Y de eso se levantan. and that's how they rise up. Mire, yo traje esta imagen. Look at this image. Eso era Hiroshima, This was Hiroshima, una ciudad muy próspera, a prosperous city, muy poblada. very populated. Cuando cayó la bomba atómica, When the atomic bomb la falls ciudad in, quedó así. La siguiente, totalmente desierta. the city is completely deserted. Pero ¿sabe qué es lo que pasa aquí? But you know what happens here? Es que cuando nosotros vemos una Is crisis when we see a crisis, como el fin de nuestra vida, like the end of our life, fracasamos. we fail. Pero cuando vemos que hay una crisis, But when we see a crisis, pero esa crisis representa una oportunidad but it actually represents an para opportunity que Dios sea for glorificado, God to be glorified, usted va a seguir confiando you will keep que trusting en el Dios que lo sostiene in the God that sustains es el you. Dios que le dará la victoria, It's a God that will give you porque victory, usted sabe because you know que usted no fue visitado por una that crisis you weren't visited by a crisis para ser derrotado, to be defeated, sino para ser probado. but to be tested. La fe suya y la fe mía Your faith, my faith, tiene que ser probada. has to be Yo tested. puedo hablarle de mucha fe, I can speak to you a lot about pero faith, tengo que saber but I have to know que mi fe va a ser that probada. my faith is going to be tested. Le voy a dejar el último verso, I'm going to leave you with the final Juan verse, 16:1. Estas son palabras de Jesús. John 16:1. Y Jesús dice, yo ya les he hablado estas cosas para que no tengáis tropiezo. Jesús dice, ya les he hablado. Jesus said, I've already spoken to Ustedes you. van a tener problemas, van a tener crisis, You're going to have problems, you're going to have crises, pero se los estoy diciendo para que but I'm no telling you, tropiecen. so that you don't fall. La palabra tropezar es The word to trip, no se ofendan, don't offend no yourself, se molesten, don't get bothered, no se frustren, don't be frustrated, no se desesperen. don't get desperate. Ya se los he dicho, I've already told you, van a tener ustedes que pasar por una crisis, you will have to go through pero no crisis, se ofendan, but don't get offended, porque ya se los he dicho. because I already told you. No se molesten, Don't get bothered, porque Dios nos ha dado la promesa because God has given us the de promise. que esto no es para destrucción, This is not for destruction esto no es para derrota, or for defeat. esto es para que Cristo This is so en y Christ, a través de tu vida through your life, sea glorificado. can be glorified. Esto tenemos que saber This we must know. que es temporal. This is temporary. Por eso no nos podemos ofender, So we must not be no nos offended debemos deprimir, or get depressed no nos debemos desanimar, or get discouraged, sino tenemos que confiar but we must trust que nuestro Dios es fiel. that our God is faithful. El Dios que nos sostuvo ayer The God that sustained nos us yesterday sostendrá hoy. sustains us today. A veces las crisis Sometimes nos crises sirven para ayudarnos. exist to help us. Todos pasamos el COVID-19. Póngase de pie. Todos pasamos el COVID-19. ¿Para Everyone qué went sirvió el through COVID? COVID-19. What did it serve? Usted puede sacar una lista para qué sirve el COVID. Can you take out a list for what COVID-19 was good Pero for? ¿sabe que podemos sacar algo bueno del COVID? But you know what we can say about COVID? Es que nos encerró a todos. Is that it closed us all in.
Y si habían ya días, semanas, meses It was days, weeks, months de que el cónyuge no veía a su otro cónyuge, that their spouse would not see each other. tuvimos que pasar semanas y meses We had to go through weeks and months viéndonos el uno al otro. seeing each other. Los hijos no veían a papá, Children didn't see their parents, pero ahí tuvieron que todos unirse but there they all had to come together, y nos veíamos. and we would see each other. Era feo eso. That sucked. No era feo verse. No. No, it wasn't Era, bad to see. It didn't era, suck to see each other. era feo el encierro. It Yo sucked to be abría locked la down. ventana que era hasta la mano la sacaba nada más porque usted no podía salir a la calle. You could only take your hand out the Solo window. a su backyard si tenía backyard o a su Only your backyard if you had a balcón backyard. si tenía Or a balcón. balcony if you had a Si balcony. no, sacar la cabeza así por la ventana. Or just to stick your head out through the window. Fue una crisis That was a crisis. que usted no la conocía, You did not know. pero Dios que conoce But todo. God who knows everything. Porque en Él somos, Because in Him en we Él are. estamos, In Him we en are. Él nos movemos In Him we move. y Él nos sostiene And He sustains y us. hemos pasado esa crisis. And we've gone Y through usted that puede decir gracias You can Dios say thank you, God, porque nos has dado la victoria because you've given us y nos victory. has dado la oportunidad You've given us de opportunity hoy ser testimonio. to give that testimony. Hoy tú eres testimonio. You are a testimony. Ahora, toda crisis ayuda bien All crisis helps toward good porque nos dio la oportunidad because it gives us an de opportunity compartir juntos. to share together. Ahí sí, yo aprendí a cocinar, There I learned to cook. le hice buenos desayunos a mi esposa, I made some good breakfast to my me wife. volví un cocinero experto. I became an expert chef. Así es que si quiere que le cocine So if you want me to make you something, unos huevos duros, se los cocino bien. some hard-boiled eggs, I'll know how to No, make no, them. algo mejor que eso, I make a few things better than that. pero se lo puedo hacer. Usted solo dígame cuándo. Will you just let me know when? Llego a su casa And I'll come to your house. y le pido que usted lo haga primero para probar lo suyo y después le doy a probar el And I'll mío. ask you to do it first so I can try yours first. Pero algo bueno sale. But good things come. Nosotros estamos aquí We are here por voluntad divina, by divine will, no por voluntad humana. not by human will. Y celebramos lo que Dios ha hecho We celebrate what God y has lo que done, Dios seguirá haciendo. what He will do. Y yo quisiera hoy orar Today I'd like to por pray aquellos que están pasando por una crisis for those difícil, who are going through a crisis, sea física, whether it's physical, financiera, financial, emocional, emotional, espiritual, spiritual, familiar, family, matrimonial, marriage, cualquiera que sea tu crisis. whatever you may be going through. No te olvides Don't forget que la crisis that que crisis pasas that you go no through es para ser derrotado, is not to be defeated, solamente es para ser probado just to be y tested. Dios al final And in the end, te dará la victoria. God will give you victory. El canto que cantábamos es Dios es fiel The song we were singing was y God Él is faithful, permanece fiel. and He remains faithful. Por eso lo adoramos. That's why we praise Him. Pero antes de hacer esta oración, But before we pray, yo quisiera invitar a alguien esta tarde I'd like to invite que no conoce a Jesús, anyone who doesn't know Jesus. que estás aquí por primera vez. If you're here for the first Quisiera time, invitarte que me permitas orar por ti. I'd like you to let me pray for you. Dios God quiere ser el centro de tu vida wants to be the center of your y life darte esa luz and give you that light para que tú conozcas so that you may know al Dios the God que conoce el futuro that knows the que future tú desconoces. that you don't know. Si tú no estás seguro de tu futuro, If you're not sure of your si tienes future, miedo de tu mañana, if you're afraid of your tomorrow, yo te aconsejo hoy I'd like to let you que know le today creas a Jesús, to give God que es la luz del the mundo light of the y world que da paz, and gives peace, que da reposo who gives y rest, da descanso gives rest mientras estás atravesando una crisis, while you're going through a por crisis, difícil que sea. no matter how difficult Así it es que is. yo quisiera esta tarde This afternoon I would like invitarte, to invite si you, estás hoy aquí, if you're here today, que me permitas orar hoy por you ti. let me pray for you today. Y estoy seguro And I'm sure que Dios va a ministrar tu vida, that God will minister va a your hablar life a tu vida. and speak to your Y life. esta tarde This afternoon, tú puedes caminar en esa you seguridad can walk in the que certainty solo viene de Él. that only comes from Him. Si estás hoy aquí If you're here today y deseas la oración, and you desire to pray, reconociendo a Jesús acknowledging como el Jesus Señor de tu vida, as the Lord of your life, levanta tu mano ahí donde estás just lift your hand where y you are permíteme orar hoy por ti. and let me pray for you today. Dios está en control God is in control en aquello que yo no sé, of que that yo no conozco. I don't know. Pero ¿por qué no le entregamos el control a ese So why Dios? don't we give Him control? ¿Por qué no le entregamos nuestra vida a Why ese don't we Dios? give that God our life? Él es tu hoy He's your today. y Él es tu mañana. He is your tomorrow. Él es tu mañana He's your tomorrow y seguirá siendo and will continue to tu be Dios your God
y tu futuro and your future nunca, nunca never se verá incierto. will it be uncertain. ¿Hay alguien esta tarde Is there anyone que levanta su mano that raises their hand y le dice a and Jesús, says, Jesus, yo quiero I want ser guiado to por be esa guided luz? by that light. No te vayas de este lugar Don't leave this place sin decirle a Dios, without saying to God, yo quiero. I want. Hay alguien que le dice al Señor, Is there anyone that says to the yo Lord, quiero hacer nuevos votos delante de ti. I want to renew my vows Si before estás you. hoy aquí, levanta tu mano If you're here today, y just lift permíteme your hand orar por ti. and let me pray for you. Es un tiempo It's a time de reflexión, of reflection, pero es un tiempo but it's also a time de retomar of retaking el destino the que destiny Dios tiene para ti. that God has for you. ¿Hay alguien esta tarde? Si no lo hay, te pido que ahí donde estás, I'm going to ask you that there where you are, inclines tu rostro. bow your head. Quisiera orar por ti. I'd like to pray for you. Pon tu vida en las manos de Dios Put your life in the hands y of God descansa en Él. and rest in Him. Recuerda, Remember, Él es He is el que conoce the one who knows tu ayer, your yesterday, tu hoy your today, y tu mañana. and your tomorrow. Padre, te doy gracias Father, I give you thanks en esta tarde this afternoon por este pueblo, for this people. que es tu pueblo. That's your people. Hemos confiado en ti We've trusted in you, y nuestra confianza and our trust nos hace permanecer allows us to remain en medio de la in the crisis midst of crisis en paz, in peace, sabiendo que tú knowing that you nos amas loves us y todo nos ayuda para bien. and help us for all Oro I pray por ese problema, for that problem, por esa for crisis, that crisis, por esa crisis for financiera, that financial crisis, por esa crisis familiar, for that family crisis, por esa crisis de salud. for that health crisis. Señor, hoy nos unimos Lord, today we come together creyendo with que nada es imposible para ti, you, believing that there is nothing impossible sabiendo for you, que tú eres Dios, knowing you are God, el gran yo the soy, great I am, el todopoderoso, the all-powerful, el que ayer hizo milagros, the one who made miracles el que yesterday, ayer nunca desamparó a los suyos. who has never abandoned his own. Nosotros hoy Today we creemos que tampoco seremos desamparados, believe that we will not be porque el abandoned, mismo Dios de los de ayer because the same God of es el yesterday mismo Dios de los de hoy. is the same God of today, Y hoy and creemos today we believe que el mismo Dios que cuidó de aquellos en el antaño, that same God that has taken care of cuida us de nosotros hoy. takes care of us as Padre, well. te pido Today we que ask extiendas tu mano poderosa extend your powerful y que hand, todo lo que hoy representa una crisis and all that represents a crisis se convertirá will convert en un verdadero testimonio. a true testimony. Gracias, Señor, Thank you, Lord. porque este tiempo Because this time es un momento is a moment donde confiamos where we trust en tu palabra, in your word, en tus promesas. in your promise. Confiamos en ti. We trust in you. Como dijo el apóstol Pablo, As the Apostle Paul ¿quién said, nos separará del amor de who Cristo? will separate us Ni from la the love of vida, God? Not life, ni la muerte, not death, ni ángeles, ni principados, nor angels or ni principalities, potestades, or ni lo powers. alto ni lo bajo, nothing higher or lower. ninguna otra cosa creada No other thing nos podrán separar can separate del us amor de Dios from the love of que es God en Cristo Jesús. that is in Christ Gracias, Jesus. Señor, Thank you, Lord. porque nuestra esperanza Because our hope y nuestra confianza and our trust está puesta en ti is placed y in you. descansamos en esa promesa We rest in that que promise mañana that tomorrow Mañana estamos seguros we will be sure porque tú conoces nuestro futuro you know our y future. te damos gracias. Thank you. Por eso We profetizamos prophesy que nuestros hijos, that our children nuestra our generación generations está segura en ti are sure in y tú you. los alcanzas You reach con them tu mano poderosa. with your powerful Gracias, Thank you, Señor, Lord. porque yo sé, because I know, como dijo el hombre que pasó por una crisis dura as the man who went through a difficult llamado crisis Job, named Job, yo sé I know que mi Redentor my vive. Redeemer lives. Nosotros sabemos We know que tú vives that you live. y porque tú vives, And because you live, nosotros también viviremos. we too will live. Por lo tanto, sobre todas estas cosas, Of all these things, somos más que we vencedores. are more than En conquerors. el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Sigamos creyendo y sigamos confiando Let's continue to que believe nuestro Dios that our God está
vivo, is alive. nuestro Dios Our God permanece para siempre, will remain forever. Él no nos deja He doesn't y no nos desampara. abandon us or Yo quisiera en este ambiente in this same atmosphere. que nos unamos I'd like us to come together y podamos hoy darle nuestra mejor adoración a Dios. give God our greatest worship and praise. No nos olvidemos que en medio de todo, In the midst of everything, Dios sigue siendo Dios. God continues to be God. Dios sigue siendo Dios. God continues Y to be mientras le God. rindamos a Dios As we surrender nuestra vida, our life, todo estará seguro. everything will be certain. Gracias a Dios, Thank you, God. por Él estamos en pie. Because of Him, we're on our feet. Gracias a Dios, Thanks to por God. Él mañana estaremos en pie. Tomorrow we'll be on our Gracias a Dios, feet. Thanks, God. por Él nuestros hijos estarán en Because our pie. children will be on their feet. Y no tengamos miedo al mañana, And let's not be afraid of tomorrow. porque Dios está en control. Because God is in control. Él no nos deja He doesn't y Él leave no, us, y Él no nos desampara. nor does He abandon Así es us. que esta tarde So this afternoon, yo voy a invitarte I'm going to invite a que you nos unamos to come together. y en este momento And in this moment, le demos a Dios we give God lo mejor the best de lo que Él nos ha dado. of what He's given us. La escritura dice The scripture says que Él es conocido that He is known como Jehová Jireh, as Jehovah Jireh, el que nos provee. the one who provides. Y si usted y yo estamos conscientes And if you and I are de conscious que subsistimos por Él, that we exist in Him, que todo lo que nosotros somos that all that we are es por Él is by Him, y lo que seremos and what we will be es por Él, is through Him, nosotros nos debemos a Él. we are owed to Him. Y yo quisiera, al terminar de ofrendar y diezmar, As we finish up offerings and hacer una tithes, oración por ello. I'd like to make a prayer. Si usted desea hacerlo por las redes sociales If you'd like to o do it through- a través de Unitransfer, Through e-transfer, lo puede hacer. you can do it. KOGinternationalmin@gmail.com. KOGinternationalmin@gmail.com. Si usted desea un sobre, If you'd los like an envelope, servidores están para entregárselo. please call an usher to bring you one. Vamos a adorar a Dios y mientras adoramos usted pase con su diezmo, su ofrenda, As we worship, you may come una up with muestra your de gratitud a Dios tithing and offering as a showing of y luego offering to God. estaremos dándole gracias a Dios. And later we'll be giving God thanks. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono. Él puede, es más grande que el gigante que pueda entender. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Vamos a orar. Ahí donde usted está, dele gracias a Dios There where you are, give thanks to God, porque usted subsiste por Él because you subsist y through todo Him, lo que usted and all that you necesita, need, Dios puede proveerlo. God can provide. Padre, gracias Thank you, Father, porque tú has sido fiel, because you have been faithful. nos has sostenido. You have sustained us. Te doy gracias por cada ofrenda y cada diezmo I give you thanks for all the offerings and all que the ha sido tithes depositado en este that lugar. have been deposited in this place. Pido, Señor, And I ask God, que abra las compuertas de los cielos you open the doors of y heaven, tu bendición sea derramada sobre cada uno de los que hoy that your blessing is han poured out depositado su ofrenda y su to diezmo. all those who have deposited their tithe and offerings. Señor, tú ves el corazón y la ofrenda Lord, you see their heart. y desde ya te pido And from now we ask, que seas tú it may be you obrando en favor de ellos. working in their favor. Hoy no damos Today we give, para que tú nos des, not so you can give us, te damos but we give porque tú ya nos diste. because you've already given to us. Te damos We give porque tú nos has dado la vida. because you've given us life. Respiramos We breathe gracias a tu fidelidad. thanks to your faithfulness. Por eso te damos la gloria, So we give you te glory damos la and honra honor
Y en esta tarde And this te afternoon, pido, Señor, I ask you, que Lord, tú fortalezcas a that tus hijos you strengthen your children para que en su trabajo, so that in their work, todo lo que hagan, all that they do, todo lo que toquen, all that they touch prospere. may prosper. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque de acuerdo al salmista David, because according to the psalmist David, él fue joven he was young y envejeció and he became old, y no vio justo desamparado and he saw no just ni su descendencia or his que descendants mendigase pan. who would beg for bread. Nosotros creemos We believe que nuestras that our generaciones, generations, nuestras familias families no mendigarán pan. will not beg. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén Amen. y amén. And amen. Gracias. Pueden pasar. Yo voy a pedir esta tarde.